Muy buenas noches, cordial saludo. Soy el estudiante de Psicología Wainer Stewart Palomeque Blandón. Bienvenidos al grupo focal sobre el análisis crítico del discurso y su relación con la psicología política. El objetivo de esta sesión es explorar cómo el lenguaje en los discursos sociales y políticos refleja las relaciones de poder, las ideologías y las construcciones sociales. A través del análisis crítico podemos entender cómo las palabras no solo comunican información, sino que también influyen en nuestras percepciones y actitudes hacia diversos temas y grupos. Hoy, con la ayuda de todos ustedes, discutiremos cómo el análisis crítico del discurso se utiliza para desentrañar estas dinámicas de poder y cómo impacta en la política y en la sociedad. Para este grupo focal nos acompaña el señor Joner Esteban Benítez, estudiante de psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El señor José Steven, licenciado en música de la Universidad Tecnológica del Chocó y estudiante de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Por último, tenemos a la señorita Kiara Serna, profesional en trabajo social de la Universidad Tecnológica del Chocó y especialista en gestión de procesos psicosociales de la Uniclaretiana. Cada pregunta será respondida en consecuencia por cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, vamos a iniciar. Esta pregunta va dirigida hacia la señorita Kiara Serna. ¿Qué entiendes por análisis crítico del discurso? Menciona un ejemplo. Bueno, el análisis crítico del discurso es un enfoque que no solo se centra en lo que se dice, sino también en el contexto y en las relaciones de poder subyacentes. Un ejemplo sería cuando un líder político utiliza la palabra terrorismo para justificar acciones negativas que van pues en contra de la población civil, ya bien sea un alcalde, un gobernador, un presidente, que son personas que tienen el poder de eh, mandar o dar ciertas órdenes al poder judicial y al poder legislativo de afectar o de, ¿cómo se puede decir?, de distraer la atención y justificar las acciones negativas que ellos hacen y que perjudican al pueblo. Muchas gracias, señorita Kiara. ¿Qué nos puede aportar el señor José Steven a la pregunta? Bueno, respecto a la pregunta, se puede entender como una forma de analizar cómo el lenguaje puede construir realidades y percepciones sobre los grupos de situaciones. Un ejemplo es una palabra que generalmente se utiliza en los gobiernos, en la parte de la política, y es el patriotismo. Es una palabra que se asocian al patriotismo, pero también esa palabra puede ser un poco excluyente para los que no piensan de acuerdo o no tienen esa visión direccionada hacia ese mismo lugar o a ese mismo objetivo, que es el patriotismo al cual se refiere. Muchas gracias, el compañero Joner Esteban Benítez. Buenas noches para todos. Considero que el análisis crítico del discurso es una herramienta que examina cómo el lenguaje refleja las relaciones de poder e ideología en la sociedad. Un ejemplo claro sobre esta terminación que estamos utilizando es cuando los medios de comunicación presentan a los migrantes con términos como ilegal o amenaza,
lo cual genera una percepción negativa sobre ellos. Muchas gracias. De acuerdo a sus respuestas, damos por entendido que el análisis crítico del discurso es una herramienta fundamental para entender cómo el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la construye y refuerza la dinámica de poder. En los ejemplos que ustedes mismos dan o que proporcionan, digamos, se observa cómo las palabras y las expresiones no son neutrales, están impregnadas de ideologías que a través de su repetición en discursos pueden moldear la percepción pública frente a un acto de política. Para la segunda pregunta, vamos a iniciar con el señor Joner Esteban Benítez, la cual la pregunta es: ¿de qué maneras el análisis crítico del discurso es una herramienta metodológica utilizada por la psicología política? La psicología política. Considero que el análisis crítico del discurso se usa para entender cómo los políticos movilizan emociones y actitudes en la población. Por ejemplo, un discurso en una campaña electoral que pueden utilizar miedo o la esperanza para influir en el comportamiento de los votantes, creando una narrativa de unidad o de amenaza. Muchas gracias. Por favor, seguimos con el compañero José Steven. ¿Qué nos puede aportar frente a la pregunta antes mencionada? Compañero Steven, ¿nos está escuchando? Sí, le escucho. Respecto a la pregunta, creo que, o más bien, permite descubrir cómo se construyen narrativas que benefician a cierta población en el poder. Un ejemplo es cómo los políticos utilizan el discurso o palabras como sobre la ley y el orden, muchas veces para ocultar desigualdades sociales. Entendiendo esto, es decir, presentan la protesta como causadas por un pequeño grupo social y a ese pequeño grupo le colocan, digamos que nos apodan como criminales. De esta manera, pero que a la situación por la cual se estaba presentando la marcha o la protesta. Muchas gracias. Cerramos la pregunta con la señorita Kiara Serna. Bueno, para responder a la pregunta, la psicología política se utiliza para entender los discursos que no solo informan, sino que también afectan de la psicología colectiva. Un ejemplo de esto es cuando un líder utiliza el término enemigos del poder o del pueblo para crear una distinción entre un grupo y otro. Otro ejemplo que lo estamos viviendo actualmente con el tema del uribismo y el petrismo es que todo aquel que no esté a favor de Petro es uribista y todo aquel que no esté a favor de Uribe es petrista. Entonces, esto lo que hace es movilizar la lealtad del gobierno y provoca una polarización, porque o estás con uno o estás con otro, indistintamente de si realmente la persona está de acuerdo con uno u otro gobierno o con ninguno. Muchas gracias, compañera Kiara.
frente a la respuesta que ustedes acaban de dar, pues puedo decir que la psicología política, que en la psicología política el análisis ofrece una herramienta poderosa para explorar cómo los discursos políticos no solo influyen en la percepción de los eventos, sino que también movilizan emociones, actitudes y comportamientos en la sociedad, así como lo manifestaba la compañera Kiara con ese rifirrafe, que si usted es de tal político, pertenece a tal político, que usted es de tal político, y así sucesivamente. Vamos a terminar con la tercera pregunta, y esta pregunta va dirigida hacia el compañero Steven, y la pregunta es: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Pues en general podemos decir que sería a través de redescubrir, como le dije anteriormente, en este caso ya es de manera específica. La pregunta anterior pues hablaba o era direccionado hacia influir sobre la percepción de que se tiene sobre la política y la sociedad. En este caso pues se trata de redescubrir las narrativas que benefician a ciertos grupos en el poder. Pues digamos que el ejemplo es más claro, el ejemplo anterior se direcciona más hacia este caso, respecto a que se manipula a la población colocando una distracción dentro del verdadero objetivo. Generalmente esto se hace a través de los medios de comunicación. Entonces, el político coloca la distracción en la entrevista y ya el medio se encarga de darle vueltas y desviar la atención de los oyentes respecto al verdadero objetivo que era la protesta como tal. Muchas gracias, compañero Steven. Yo le quiero hacer una pregunta a la compañera Kiara. O sea, desde el ámbito comunitario, ella cómo nos puede aportar referente a esta pregunta. O sea, ¿qué aporte nos puede brindar ella frente a esta pregunta? Compañera Kiara, tienes Perdón. Sí, caí en cuenta que tenía el micrófono cerrado, lo siento. Bueno, desde la parte social y comunitaria, que ha sido pues como la experiencia que he tenido desde mi profesión, yo siento que el análisis crítico del discurso ha permeado mucho lo que ha sido las comunidades, las poblaciones menos beneficiadas, en esta guerra de poderes que hay cuando de política hablamos. Entonces, pues voy a responder la pregunta y voy a poner un ejemplo que he vivido en los territorios o en los lugares donde he estado ejerciendo la profesión. Pues realmente el lenguaje en el análisis crítico se utiliza para perpetuar ciertas jerarquías en la sociedad. Entonces, un ejemplo claro puede ser cómo en los discursos políticos escuchamos una y otra vez que necesitamos proteger nuestros valores, que vamos a reactivar, por ejemplo, la economía, que hay que garantizar la paz en los territorios, pero la pregunta es, ¿qué hacen los políticos para garantizar esa paz? ¿Y qué hacemos nosotros, que somos los que estamos viviendo en los territorios?
afectados por la violencia para menguar un poquito esa misma violencia y garantizar que tengamos paz en el territorio. Un ejemplo claro de lo que está pasando en estos momentos en Quibdó, y es que Quibdó en temas de seguridad se nos ha salido de las manos. ¿Por qué? Porque en los barrios donde vivimos, todo el mundo sabe quién es quién, todos nos conocemos, pero entonces al momento de que hay una alteración de orden público, nadie habla. Todos protegemos directa o indirectamente a la persona que nos está quitando esa paz. Amén de que las autoridades también han dejado de hacer su trabajo, las administraciones han dejado de hacer su trabajo, y eso lo podemos ver tanto aquí en Quibdó como en los municipios, en las veredas, en los corregimientos. Pues acá es como más marcado el tema porque vivimos, a pesar de que estamos en la ciudad, vivimos constantemente azotados por la violencia, pero en las comunidades es igual o puede ser peor. ¿Por qué? Porque, bueno, en los grupos puede ser que haya un primo, un vecino, un conocido, entonces todo el mundo se queda callado y de una u otra manera acolitamos ese tipo de situaciones. Entonces, la paz, la seguridad debe empezar también por nosotros y no echarle la culpa a los gobernantes o a las fuerzas públicas, porque independientemente de ellos también son humanos. Entonces, la situación se nos ha salido de las manos desde el momento en que en la casa le permitimos a los niños, a los hermanos, hacer cierto tipo de cosas que moralmente están mal vistas y nos quedamos callados. Ese es mi aporte. Muchas gracias, compañera Kiara. Seguimos con el señor Joner Esteban Benítez. Compañero Joner, ¿nos está escuchando? Ahí me escuchan, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, escuchamos. Si me escucha, ahí voy. Bueno, el análisis crítico es una herramienta poderosa para revelar las ideologías, relaciones y estructuras dominantes presentes en los discursos sociales. Este enfoque examina cómo el lenguaje se ve reflejado en la realidad, sino que también lo contribuye a perpetuar desigualdad o estructuras de poder. Ejemplo, ¿cómo lo hace? Relevando ideologías implícitas, exponiendo relaciones de poder y cuestionando lo dado por lo hecho. Un ejemplo claro que tenemos aquí es ver cómo los medios de comunicación contribuyen a fomentar esa mala imagen en cuanto a los migrantes, por llamarlos migrantes ilegales. Esto realmente causa una ideología que prácticamente es de inclusión, ¿ya? Que realmente lo catalogan pues como si fueran personas que no tuvieran pues igualdades, condiciones a las demás, sino que realmente lo excluyen a ser personas libres y a mejorar sus condiciones de vida. Muchas gracias, compañero Joner. Escuchando cada una de sus respuestas y pues de acuerdo pues al libro de Psicología Oscura que he tenido la oportunidad de leérmelo, donde hay algunos aspectos sobre la psicología política, las claves que utilizan los políticos para atrapar a todo el personal, a toda la comunidad, para atraer con la, digamos, con la manipulación y así sucesivamente. En concordancia pues con cada una de sus preguntas, podemos decir que el análisis es esencial para desentrañar cómo los discursos sociales, ya sean mediáticos o políticos,
refuerzan ideologías dominantes y perpetúan estructuras en el poder. Vuelvo y lo digo, como el ejemplo que puso la compañera Kiara, la cual aquí en Colombia se refuerza mucho la parte ideológica, que si yo no estoy de acuerdo, pues yo soy del otro partido, y pues ese es el error que tenemos muchos, porque es que los políticos utilizan mucho la psicología. ¿Para qué? Para persuadir a su personal. Los políticos pueden decirle, digamos, a una persona de una vereda o de una zona, o de una zona rural que hizo tal cosa, y pues ya esa persona va a estar defendiendo, manifestando que sí. Se expuso un ejemplo también referente a la seguridad que está pasando aquí en Quibdó. Para nadie es un secreto que lastimosamente lo que están cayendo son jóvenes, pero cuando era tiempo de política, pues se veían políticos que sacaban, digamos, plan de desarrollo dirigido hacia jóvenes. Han sacado diferentes programas que les vienen suministrando dinero, pero ¿qué se logra con eso? ¿Qué logramos nosotros con eso desde la psicología oscura? ¿Qué logramos con eso desde la parte comunitaria? O sea, ¿cómo mejoramos nosotros eso? Entonces, los ejemplos, como lo acabé de manifestar, representan o subrayan ese lenguaje con el que nos conquista, bueno, con el que conquistan a los que votan, con el que manipulan a los que votan, con lo que persuaden a los que votan. Dando por terminado este grupo vocal, voy a hacer, digamos, un breve resumen de lo que se vio. En el primer punto, pues tenemos lo que es el análisis crítico del discurso, la cual busca comprender cómo el lenguaje refleja y produce las relaciones de poder e ideologías. Asimismo, la psicología política se utiliza para entender cómo los discursos afectan las emociones, actitudes y comportamientos de la población. Por último, podemos decir que el discurso social es una herramienta para mantener y desafiar las estructuras del poder dominante. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su participación. Sus aportes son muy válidos. Sé que muchas personas van a tener, digamos, una idea acerca sobre el análisis crítico a la hora de escuchar a sus candidatos que están aspirando. Muchas gracias. Dios los bendiga amablemente. Muchas gracias a ti, Wainer, por permitirme compartir con ustedes de este maravilloso espacio. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que decir para cerrar la grabación?